Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio dedicado a las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Hoy vamos a dedicarnos a las imágenes insignificantes. En el cinematógrafo de Robert Bresson, es decir, en su propia versión del cine, ¿qué pueden ser las imágenes insignificantes? Entonces aquí les tengo un ejemplo para que lo consideremos de esa evolución de imágenes insignificantes en Robert Bresson. Bueno, entre comillas, insignificantes. Entonces, si ustedes han tenido ya la oportunidad de ver esta película, El diario de un cura rural de 1951 de Robert Bresson, esta es la primera imagen, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, van pasando los créditos, ¿cierto? La primera capa, y debajo de esos textos, pues tenemos un cuaderno, ¿cierto? Dice allá, calle, cuaderno. Entonces vamos viendo toda la gente que participa en la película y la imagen va cambiando. Ya cuando acaban los créditos, entonces tenemos la mano de quién, pues del cura, ¿cierto? Del protagonista, asumimos, y empieza a pasar las hojas del cuaderno. ¿Y qué ocurre? Hay bueno, esta especie de papel en donde va limpiando la pluma, ¿cierto? Con la que escribe, ¿cierto? Y luego ya empieza su texto, ¿cierto? Su propio texto. Dice, no creo hacer mal anotando aquí día a día, coma, y ahí queda, ¿cierto? Ahí comienza la película. Entonces, ¿a qué se refiere Robert Bresson con imágenes insignificantes y cómo se va a aplicar a ellas, ¿cierto? Entonces, aplicarme a imágenes insignificantes, entre paréntesis no significantes, pues de una vez tomémoslo como que no es necesariamente una renuncia al sentido, sino la búsqueda de un sentido que aún no ha nacido, ¿cierto? Que aún no existe, que va a llegar, ¿cierto? ¿Dónde va a llegar y cómo va a llegar? Pues eso le corresponde también al espectador. Pero según la frase de anoche, para que las imágenes tengan algún sentido, pues tienen que entrar en contacto con otras, ¿cierto? Con otras que las transformen o ellas tienen que transformar a las otras. Entonces aquí solo vamos a hablar de sentido en modo colaborativo, ¿cierto? Cuando unas imágenes van a transformar a las otras y por ende les van a dar sentido.